Para finalizar, escuchamos al profesor don Juan Antonio Negrete con una ponencia sobre cómo el pensamiento de Platón puede ayudarnos a superar la reducción de lo humano y el irracionalismo de los valores dominantes en la actualidad. Tiene un título muy directo, ¿por qué quizás solo Platón puede salvarnos? Don Juan Antonio estudió Filología Clásica en la Universidad Complutense y actualmente es profesor de Filosofía de enseñanza en un instituto de enseñanza secundaria en Saks, aquí en Alicante. Ha publicado los libros Diálogos de Filosofía, Diálogos de Educación y La Filosofía de Platón, todos de la editorial Manuscritos, y además es autor de varios blogs filosóficos. Es la primera vez que contamos con su presencia y esperamos que no sea la última, cuando quiera. Espero yo. ¿Se oye? Sí. Bien, pues desde luego el título quería ser provocativo, entonces voy a intentar empezar explicando en qué sentido entiendo esa pregunta, por qué quizás solo Platón puede salvarnos. Y al hacerlo, pues seguramente anticiparé cosas que luego aparecerían en la respuesta, pero no importa porque me parece que son ideas lo suficientemente importantes como para que las oigamos más de una vez. Lo primero, necesitamos ser salvados. ¿En qué sentido? Bueno, pues creo que obviamente necesitamos ser salvados los seres humanos y cualquier ser dotado de un grado similar de conciencia, la suficiente como para hacerse la pregunta acerca del problema de su vida, ¿vale? Necesitamos ser salvados, quiere decir que necesitamos darle respuesta al sentido de nuestra vida, incluso podríamos decir que necesitamos ser redimidos, ¿no? Siempre tenemos el problema mismo de ser, de existir. Todos los seres conscientes todos los seres capaces de sentir tienen seguramente problemas, porque son seres finitos y sufren y mueren, pero los seres conscientes lo suficiente como para preguntarse en global sobre el sentido de su vida, pues tienen no solo problemas, sino el problema. La propia existencia es el problema. Siempre hay una disfunción para nosotros entre lo que somos o lo que creemos ser y lo que deberíamos o querríamos o pensamos que deberíamos ser. Como dice Platón en el banquete, pues somos seres que estamos como Eros, como ese daimon llamado Eros, un poco entre la plenitud y la carencia. Como también lo expresaba Descartes, estamos entre Dios y la nada, y esos seres pues necesitan salvación en este sentido. Por eso decía Sócrates ante el jurado que le condenaría a muerte que una vida sin reflexión no merece ser vivida, y desde luego se refería a la reflexión radical acerca de su vida, es decir, la búsqueda, por lo menos, si no el hallazgo, la búsqueda de una respuesta al problema del sentido de la existencia. Pero yo quería entender la pregunta de una forma más concreta, porque aunque todos los seres humanos y quizás otros necesiten salvación o sentido, quería referirme con la primera persona plural, nosotros, quería referirme concretamente a los que estamos aquí, por ejemplo, y en general a todos los que vivimos en eso que llamamos normalmente la edad moderna de Occidente, y que tiene unas características, creo yo, lo suficientemente homogéneas e interesantes desde el punto de vista filosófico para que exijan una respuesta concreta. Siempre se dice, hemos oído muchas veces que Europa está en crisis, que Occidente está en crisis. Claro, crisis en griego significa juicio, krinein es juzgar, y entonces cualquier ser vivo, y no digamos un ser consciente, está en cualquier momento juzgando la vida. Por tanto, cualquier ser que no esté muerto, aunque sea muerto viviente, está en crisis. O sea que la crisis no es necesariamente mala. Es mucho más importante darse cuenta de qué crisis tenemos y buscar qué soluciones. Por ejemplo, nunca es una crisis económica. Esta mañana discutíamos de esto. Nunca es una crisis económica para un ser humano, y probablemente para ningún tipo de ser. Supongamos que viviésemos en un desierto lleno de escasez, donde no hubiese comida o bebida para casi nadie, o por el contrario, que viviésemos en el país de Jauja, donde tuviéramos de todo para todos. El problema humano seguiría siendo el mismo. El problema de cómo vivir una vida auténtica, el problema de la justicia. Si ahora le quitásemos a todos estos pocos propietarios del dinero que lo tienen en paraísos fiscales,
todo ese dinero, acabaríamos con el problema de la justicia o de la crisis, nos quedaría el problema de cómo repartirlo, cómo permitir que se use, etcétera. O sea que no es realmente una crisis nunca económica, sino una crisis moral y por tanto filosófica. Es más, yo creo que el hecho de que haya personas, que haya gente, por ejemplo lo que se expresa en los medios de comunicación o a veces en nuestras conversaciones de cafetería, que consideren que tenemos un problema principalmente o en un fuerte aspecto un problema económico, eso es un índice más del verdadero problema filosófico y moral que tenemos. Pero uno podría preguntarse, bien, pero ¿pueden salvarnos las ideas? Pues mi respuesta aquí, que espero que compartáis, sigue siendo sí. De hecho, solo nos mueven realmente las ideas. Por supuesto, somos mucho más irracionales de lo que nos gusta creer a menudo, ¿no? Y muchas de nuestras conductas están determinadas por cosas que no hemos elegido nosotros conscientemente, ni siquiera sabemos. Pero precisamente en esa medida no se puede decir que nosotros actuamos, que las hacemos. Podríamos decir que nos pasan, nos ocurren. Pero si realmente queremos referirnos a aquello que nosotros podemos hacer, aquello de lo cual nosotros somos responsables, que hemos elegido, eso necesariamente pasa por ideas. Y la historia se ha movido todo por ideas. Por la idea de Dios han dado la vida y se han organizado pues millones y millones de personas. Por ideas se ha asesinado a millones de personas. Por ideas se hace todo lo que se hace. Precisamente una de esas ideas, y quizás una de las más perniciosas, es la idea de que las ideas en realidad son meros epifenómenos, simples sombras de nuestras relaciones materiales, económicas, etc. Eso es una idea más. Una idea que creo yo que hay que combatir, porque es parte del problema. Bien, nos deben salvar las ideas, pero ¿por qué las ideas filosóficas? ¿Por qué la filosofía? ¿Por qué Platón? Porque estoy intentando explicar la pregunta ¿por qué quizás solo Platón puede salvarnos? Y Platón es un filósofo, por tanto se supone que la salvación nos debe venir especialmente de la filosofía. Pero ¿por qué no de otro ámbito, del saber humano? Bueno, pues igualmente pienso que los otros dos candidatos que podría haber son insuficientes, cada uno por un motivo, ¿no? La ciencia es incapaz de abordar los problemas existenciales y los que podríamos llamar también problemas esenciales, y la mera religión, entendida como mera fe, también es una solución insatisfactoria, como voy a intentar explicar un poquito con más detalle, y veremos a lo largo de la ponencia, porque realmente la respuesta de Platón significa, en cierto modo, un rechazo de estas dos soluciones como unilaterales. Para empezar por la ciencia. La ciencia, es increíble que haya gente que piense que los problemas humanos se pueden acabar mediante la ciencia. ¿La ciencia a qué se dedica? La ciencia se dedica a describir el mundo, cómo funciona, o el mundo, los fenómenos, como decían Galileo y todos los demás científicos. Nos dedicamos a salvar los fenómenos. Intenta salvar esos fenómenos mediante leyes a ser posible matemáticas, que expliquen cómo funcionan esos fenómenos y nos permitan predecir qué va a ocurrir. Pero sobre aquello que el sentido de esos fenómenos, el valor de esos fenómenos, la ciencia no puede decir nada por definición. La ciencia nos puede poner en las manos la bomba más poderosa, pero no nos puede decir ni una palabra acerca de si debemos usarla o no. Nos puede poner en las manos el instrumento musical más sofisticado, pero no nos puede ayudar a componer realmente música, porque para eso hay que ser músico. Es decir, todo lo que tiene que ver con el sentido y con los valores cae fuera de la ciencia. Y aunque hoy en día, síntoma una vez más del problema que tenemos, está bastante extendida esa idea que podríamos llamar cientificismo, según la cual pues todo lo que no puede estudiar la ciencia o no existe, o al menos es totalmente incognoscible, ¿no? Y hay que decir desde ya que el cientificismo no es la ciencia. El cientificismo es una ideología, es decir, una filosofía, que por cierto no es compartida por muchos científicos. Realmente es difícil encontrar algún gran científico que haya sido cientificista, es decir, que pensase que la ciencia agota todo lo cognoscible. Como muestra, pues os traigo aquí un botón de un gran científico, uno de los que ha colaborado
durante el siglo XX al desarrollo de la física cuántica, Schrödinger, que como algunos de vosotros sabréis descubrió la fórmula de las ondas de las partículas cuánticas, y os he extractado ahí un poco de su texto, pero lo tengo aquí un poco más pormenorizado y os voy a leer algunos pasajes. La imagen científica del mundo que me rodea es muy deficiente. Proporciona una gran cantidad de información sobre los hechos, reduce toda experiencia a un orden maravillosamente consistente, pero guarda un silencio sepulcral sobre todas y cada uno de los aspectos que tienen que ver con el corazón, sobre todo lo que realmente nos importa. No es capaz de decirnos una palabra sobre lo que significa que algo sea rojo o azul, amargo o dulce, físicamente doloroso o placentero. No sabe nada de lo bello o de lo feo, de lo bueno o de lo malo, de Dios y la eternidad. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? La ciencia es incapaz de explicar mínimamente por qué la música puede deleitarnos, o por qué y cómo una antigua canción puede hacer que se nos salten las lágrimas. Si no es la ciencia la que nos puede salvar, esto no quiere decir que la ciencia no ayude, por supuesto. Lo que quiere decir es que no es la ciencia la única ni la principal que puede solucionar nuestros problemas existenciales. Pero ¿podría ser acaso la fe? Hay una alternativa muy radical, esto está muy polarizado. Probablemente quien no sea cientificista es fideísta. Un fideísta es aquel que cree que lo único que nos puede salvar entonces es la fe. Bien, pues por supuesto la religiosidad es una fuente de sentido muy importante iba a decir para mucha gente, pero yo diría que para todo el mundo, porque dentro de la religiosidad hay que incluir todas las actitudes vitales de ese tipo, incluido el ateísmo. Hay un cierto ateísmo que es una actitud religiosa, que consiste en pensar en creer, no en pensar, en creer, en tener la fe o la creencia de que todo el sentido está aquí, todo lo que sea sagrado está aquí, es decir, en la naturaleza, y no hay nada sobrenatural. Al fin y al cabo esa es la religiosidad del ateo, ¿no? Si es que tiene alguna religiosidad, si no es muy difícil que tenga un motor para actuar. ¿Por qué no es suficiente la religiosidad, al menos para un platónico? Bueno, pues porque la religiosidad está en una extraña dialéctica con el pensamiento, con la filosofía. La pregunta clave la hizo Platón también, como en muchas otras ocasiones, en un diálogo llamado Eutifrón, en que presenta a Sócrates dialogando con un sacerdote, y en un momento Sócrates le pregunta a este sacerdote, que parece muy entendido en las cosas sagradas y profanas, y cuáles son las buenas y las malas, y cuáles son las debidas y las no debidas. Entonces Sócrates le pregunta esa pregunta tan importante, que es: pero lo que los dioses ordenan, lo que los dioses mandan, ¿es bueno porque lo mandan o lo mandan porque es bueno? Si lo pensáis un momento, la respuesta que deis a esta pregunta, se deduce que un filósofo creyente es, como decía Heidegger, un hierro de madera, al menos al mismo tiempo. Es decir, uno no puede entregarse a la fe de que lo que los dioses mandan es bueno simplemente porque ellos lo mandan, y en ese caso todo lo que me queda es obedecer ciegamente su inescrutable voluntad, sin poderme preguntar yo si eso es lo correcto o no, y al mismo tiempo creer que conserva la capacidad crítica para juzgar a los propios dioses y juzgar si algo es bueno o malo. Es decir, el filósofo no puede aceptar por definición que lo bueno es lo que mandan los dioses porque ellos lo mandan. Entonces tiene que rechazar el fideísmo, es decir, la mera fe. Por tanto, si hay algún lugar para que la religión colabore en el sentido de nuestra vida, desde un punto de vista platónico, es aliada con la filosofía e incluso subordinada a la filosofía. Todos recordaréis que en la República Platón expulsa a Homero y con él a todos los poetas por maleducar, por mentir sobre los dioses, por utilizar la imaginación en lugar de la razón para hablar de los dioses y por tanto hablar de lo que no saben, y desde luego en su República no les deja ningún puesto de honor a los sacerdotes,
Es cierto que Platón al mismo tiempo muestra respeto por los cultos iniciáticos y los considera profundos, difíciles de interpretar, pero en cualquier caso lo que siempre exige el espíritu platónico es que eso esté sujeto a una crítica racional. Por tanto, podríamos decir que el platonismo siempre va a ser desde ese punto de vista un gnosticismo, ¿vale? Una gnosis, una búsqueda del conocimiento, no un conformarse con una mera fe, ni la fe de la ciencia ni la fe de la creencia. Dicho de otra forma, no puede uno hacer la apuesta de Pascal. Sabéis que Pascal se imaginaba, bueno, aunque no puedas demostrar si existe Dios o no, o si tu alma es inmortal y va a ser juzgada y todo esto, es una apuesta interesante, porque va a apostar por ello, porque si te sale bien, pues vas a ganar mucho. Esto no puede ser un razonamiento válido para nadie que piense un poco. Ni un Dios aceptaría que hubieras creído porque estabas apostando. Entonces, bien, terminando de precisar la pregunta, ¿por qué quizás solo Platón puede salvarnos? Pues llegaríamos a por qué Platón. Ya hemos visto por qué la filosofía, o he intentado convenceros de por qué la filosofía, pero ¿por qué Platón? Bueno, pues Platón, aunque no todos estemos seguramente de acuerdo aquí en nuestra interpretación de Platón y cada uno tenga una lectura un poco diferente de Platón, también es cierto que creo que hay algo que es inconfundiblemente platónico y que no se encuentra de esa forma en ningún otro autor, al menos con esa conciencia y esa claridad. Y eso que constituye la filosofía de Platón, pues quizás se puede resumir en muy pocas palabras, pero nos llevaría toda la vida a intentar comprenderlo un poco. Y dice algo más o menos como que la auténtica realidad, de la cual lo que nosotros percibimos es una sombra, un reflejo, más bien una imagen distorsionada, una imagen en el espacio y en el tiempo, esa auténtica realidad que queremos, que buscamos, pues es una realidad de tipo espiritual, eterno, inmutable y todo esto, y nosotros mismos pertenecemos a esa realidad en nuestra esencia, aunque también nos manifestamos en este mundo de forma material. Pero no solo dice eso Platón, sino que nos dice también que entre ese mundo perfecto, ese mundo real, realmente real, y este mundo no realmente real, sino solo aparentemente real o parcialmente real, entre estos dos mundos hay una conexión que es una conexión del conocimiento. Es decir, desde este mundo podemos conocer la esencia de este mundo o el otro mundo mediante la dialéctica, es decir, mediante un conocimiento racional que no va a ser el conocimiento racional propio de las ciencias, obviamente, limitado a lo material y a lo matemático, etcétera, sino otro tipo de uso de la razón más pleno que hoy prácticamente nadie cree que exista, aunque lo usa probablemente a diario también. Bueno, pues pienso que Platón, o esa respuesta platónica, es más pertinente hoy quizás que en cualquier otro momento de la historia de Occidente, porque creo realmente que vivimos un periodo muy parecido en Europa, en Occidente en general, al que él vivió. Si comparamos la historia de Grecia con la historia de Europa, como dos civilizaciones realmente diferentes, estamos en momentos muy similares de esa evolución. Estamos en ese momento de la ilustración democrática clásica, cuya decadencia vivió Platón con la muerte de Sócrates y todo esto, y nosotros estamos también en eso, ¿no? Probablemente en la decadencia de la ilustración burguesa y este mundo. Por tanto, la crítica que Platón tuvo que hacer a los valores de aquella época, de la Atenas democrática ilustrada, pues serían igual de pertinentes hoy. Eso no quiere decir que vayan a fructificar, porque tampoco en aquella época Platón tuvo la suerte de influir demasiado en la historia. Quizás la respuesta platónica sirva solo para grupos, para que grupos vivan de una determinada manera un poco mejor, y sea imposible llevarlo como respuesta social generalizada, pero al menos hay que ofrecer esa respuesta e intentarlo. Para ver la respuesta platónica la voy a plantear en
en polémica, en dialéctica con lo que nosotros pensamos normalmente y que de tanto pensarlo habitualmente pues creemos que es lo normal, que es el pensamiento moderno, ¿no? Y que es el que Platón debería oponerse nuevamente, ¿no? Entonces voy a empezar rápidamente por recordaros lo que ya sabéis pero no sabéis, que es qué cosmovisión tenemos dominante hoy en día, o qué dos cosmovisiones, porque esta misma cosmovisión moderna permite, como vamos a ver, dos variantes. La Edad Moderna, como sabemos, pues surgió de la caída o de la evolución natural de lo que llamamos, yo creo que más llamado Edad Media, que más bien había que llamar la edad primitiva de Europa, y que es una edad, como recordáis, como sabéis, caracterizada por la total servidumbre del hombre, ¿no? Había un orden de valores, un cosmos ordenado en la Edad Media, pero ese cosmos emanaba desde las instituciones superiores, desde la Iglesia, y el individuo no tenía ni voz ni voto en ese orden. Era completamente heterónomo, por utilizar la palabra de Kant, es decir, no autónomo. Recibía la ley de otro, heterónomo en griego, ley de otro. Y el poder político estaba en manos de un estamento, la nobleza, normalmente analfabetos, cuya principal virtud era la valentía en la guerra, y es esa época heroica que nos cuenta el Cantar de Miocid o la Chanson de Roland en Francia, y que es muy similar a los valores que transmite la Ilíada de Homero, de esa época mítica, arcaica, ¿no? No se puede pensar que la Edad Media fue un tiempo mejor. Aunque vayamos a criticar la modernidad, eso no quiere decir que se pueda volver a un pensamiento medieval. Algunas veces encuentras a personas que añoran cosas de la Edad Media. Pienso que quien quiera saber cómo se vivía realmente en la Edad Media, pues debería visitar, por ejemplo, Afganistán o algún lugar así, para ver qué significa ese modo de vida. Por tanto, respecto a la Edad Media, la Edad Moderna supone una emancipación del ser humano a la que no podemos renunciar, aunque haya que superarla. ¿En qué consiste esta emancipación? Bueno, pues en todos los sentidos. Básicamente, voy a describirlo desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista ético-político o práctico, como dicen los filósofos. En el aspecto teórico, pues la Edad Moderna supone la paulatina, lenta emancipación del pensamiento, de la ciencia, de la filosofía, etcétera, respecto de los dictados de la teología. En la Edad Media la filosofía era calificada de anquilla teologiae, es decir, doncella o sierva de la teología, y quien dice la filosofía, por supuesto, pues la ciencia, el arte y cualquier otra actividad humana. Respecto de eso, pues en la Edad Moderna se empieza a reconocer que el único libro que puede decir si una teoría científica es correcta o no es el libro de la naturaleza, como dice Galileo. El filósofo también, con la figura emblemática de Descartes, pensando por sí mismo y quitándose de encima todo el peso de la autoridad escolástica, el filósofo también quiere pensar por sí mismo y solo puede aceptar aquello que le convenza a él en su fuero interno. La palabra que más veces aparece en el discurso del método de Descartes es yo, una palabra que prácticamente no aparece en la Suma Teológica de Santo Tomás, quien, por cierto, llegó a estar entre los libros prohibidos. Y en el aspecto ético-político, pues igual, paralelamente, se produce una paulatina emancipación, que estamos en ello todavía, de la conciencia individual. Lo que se empieza a reconocer es que los valores, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo justo e injusto, y también, por supuesto, con lo bello y lo feo y con cualquier otro criterio de valor, al final tiene que residir en el individuo, no puede venir dado desde arriba. Si el individuo no aprueba, si el sujeto no aprueba esos valores, no son suyos, le vienen impuestos dogmáticamente. Entonces es un menor de edad, como diría Kant. La Edad Moderna es la paulatina salida del hombre de su minoría de edad. Entonces se concibe al hombre, a la sociedad, como un pacto no real, no material, sino ideal, entre seres iguales no fácticamente iguales, cada uno tiene las orejas de un tamaño, pero idealmente iguales, dotados de razón o de ese logos común, como habría dicho Heráclito.
Esto es lo que yo creo que es irrenunciable de la edad moderna, esta emancipación. Ahora bien, esto fue acompañado desde el principio y sigue acompañado de una serie de ideologías o de una ideología general que se ejemplifica en todos los aspectos de la vida, una ideología que no necesariamente tenía que ir unida a esta emancipación, sino que era una interpretación lo más pobre posible de esta autonomía del sujeto, y que es lo que verdaderamente constituye el problema del pensamiento moderno, según lo veo yo. Y es lo siguiente: yendo al terreno teórico, pues la edad moderna desde muy pronto, con algunos debates ahí al principio entre los hombres del Renacimiento, desde muy pronto tomó partido por una concepción del mundo que podemos llamar mecanicista. Es una concepción materialista, matematicista, determinista. ¿Qué significa todo esto? Pues significa que la edad moderna desde el principio concibe al mundo como constituido en último extremo. Si fuésemos a la esencia, por decirlo así, de la realidad, pues nos encontraríamos que todas las cosas están hechas al final de una materia, de unos objetos materiales lo más simples y pequeños posibles, los átomos, por ejemplo, o los campos, o el equivalente que haya, de un nivel físico mínimo, y que están caracterizados, a ser posible, solo por cualidades matemáticas, es decir, por proporciones matemáticas, lo que los filósofos llamaron las cualidades primarias. Y todo lo demás, empezando por el color, el olor, el tacto, no digamos ya si pasamos a otro tipo de cualidades más complejas como el valor o la belleza, o todo esto ya es no objetivo, son cualidades secundarias y dependen exclusivamente del sujeto, de la percepción que el sujeto tiene sobre la realidad. La realidad objetiva es matemática, todo lo demás es subjetivo. Por eso se rechaza virulentamente la teoría de las formas sustanciales. Bueno, espero estar resultando entendible. Sí. Bueno, lo siento. Ya, a veces es que me hablo un poco para mí, lo siento. 44 años he dejado los libros y a ver si me frente como veas todo y no me lo he visto. Intentaré afilármelo, o sea, limarme los cuernos un poco. Bien, ¿qué significa esto de que concibamos en la edad moderna la realidad como algo mecánico? Pues en el fondo todos lo sabéis, es eso, ¿no? Que todas las cualidades que no sean puramente medibles, pesables, etcétera, pues no son reales, son una ilusión del sujeto. Cuanto más alejadas de la matemática, peor, por supuesto. Por ejemplo, los valores estéticos se consideran absolutamente subjetivos y por tanto arbitrarios, y imposible intentar racionalizarlos. Y lo mismo pasa con la moral y con cualquier otro. Y decía que esto es todo lo contrario al pensamiento de Aristóteles o de Platón, según el cual pues hay formas sustanciales. Ellos habían conocido, Platón y Aristóteles habían conocido esos proyectos mecanicistas, habían existido ya en la época, pues los atomistas griegos, Demócrito y Leucipo, y los relativistas sofistas, que habían dicho que los valores son propiedad de cada uno, etcétera. Aristóteles y Platón habían conocido estas teorías, pero las habían rechazado como insuficientes, como vamos a ver que hay que hacer, como insuficientes. Pero la edad moderna está nubilada por esas ideas. ¿Por qué le resultan tan atractivas? Porque, bueno, alguna razón tiene que tener la modernidad para haberse fijado en un mundo tan reducido. Pues la razón... perdón, esto no es en esta diapositiva. La razón era una estrategia científica en un primer momento. Lo que mejor se puede medir con precisión es lo matemático. Entonces, si estamos interesados en conocer con precisión, con lo que llamamos precisión, algo, pues lo mejor es reducirlo a números. Como dice Molière en sus comedias, pues decir que un somnífero que tomes tiene la virtud dormitiva no es mucho decir. Necesitas dar la composición química y, a ser posible, darla de forma cuantitativa, si no, no va a curar. Entonces, y lo mismo pasa lo mismo sirve para los movimientos de Marte. No sirve nada decir que es atraído por el Sol, sino que hay que decir las proporciones matemáticas en las que eso ocurre, ¿no? De hecho, hasta el concepto de atracción pues es una concesión a la imaginación. Realmente lo que hay que dar es la cuenta matemática y punto. Y esto como estrategia
descriptiva, decía, pues es correcto. Si uno está interesado en los aspectos más medibles y pesables de una cosa, pues es lógico que intente reducir esa cosa a sus aspectos más matematizables. El problema, como vamos a ver, luego lo explicaré un poco más detenidamente, el problema es cuando se confunde eso, que yo puedo describir a cierto nivel matemáticamente cualquier cosa, con que esa descripción agota a esa cosa. Esto ya es el paso de una estrategia científica útil para ciertos aspectos de la vida. Por cierto, ¿cuál es el aspecto de la vida más interesado en medir con precisión las cosas? Pues la economía más básica, ¿no? Saber cuánto pesa o cuánto mide una cosa, que son faenas de nuestra vida que probablemente no constituyen lo más importante o no deberían constituirlo, pero ahí es donde sí que la ciencia puede operar con precisión. Bueno, luego hablaré un poco más de esto. En el aspecto ético-político, ¿qué consecuencia tiene esta ideología reduccionista que reduce todo a movimientos mecánicos? Pues tiene la consecuencia lógica de que los valores, como hemos dicho, tienen que ser subjetivos, puesto que si la realidad en último extremo está hecha de partículas, pues las partículas no es que tengan un gran valor, vamos, no tienen ningún valor en sí mismo. Puede tener valor un gato, si está vivo y quiere seguir viviendo, pues puede tener el valor de la vida, pero una partícula, que es un ser inerte, por mucho que efectivamente sepa bien hacia dónde va, pero lo que va a hacer es dar vueltas, y por eso no necesita un gran valor. Y por otra parte es que conceptos como valor, esto es valioso, esto es correcto, esto es bueno, esto es bello, en la ciencia no pintan nada. No se pueden meter en ninguna fórmula física esto es bueno, esto es deseable, esto es bello. Por tanto, todo eso ¿a dónde va? Todo lo que tiene que ver con lo ético y con lo político y también con lo estético, pues va al sujeto, se queda en manos de un sujeto, nosotros, o Dios. El Dios moderno es un Dios completamente, el Dios de Lutero, por ejemplo, que es un Dios, o de Calvino, completamente irracional, irracionalizable, que hace lo que le da la gana, como un tirano, y sus súbditos pues no tienen sus súbditos, porque es como un gran monarca, como un tirano, no tienen nada que preguntarle por qué ha hecho eso como ha hecho, porque igual que te ha prescrito que ayudes al otro, te podría haber prescrito lo contrario, puesto que el valor ha emanado de su simple voluntad. Esta concepción reduccionista y subjetivista de los valores pues solamente deja lugar a dos cosmovisiones. Una, que probablemente es la más consecuente, es lo que podríamos llamar el naturalismo, materialismo, o en términos un poco más filosóficos, inmanentismo, que es nada es real, nada más que lo que la ciencia puede describir, y por tanto no existe nada sobrenatural, y dentro de esto pues conceptos como la libertad, la justicia y tal son subjetivos y son en cierto modo ilusiones o epifenómenos. Algunos filósofos muy importantes de la tradición moderna occidental encajarían de una u otra forma en ese hilo, ¿no? Por ejemplo, los empiristas, especialmente Hume, también Marx, ¿no? El materialismo marxista, Nietzsche, y muchos filósofos herederos de Nietzsche, muchos postmodernos, por ejemplo, Deleuze. Pero no es la única opción. Hay algunos filósofos modernos, muchos también muy importantes, que no sintiéndose contentos con esa reducción de todo el hombre a pura naturaleza física, pues han querido salvar un inescrutable otro, como decíamos, del que también hablaba Lutero, pero ese otro ha tenido que pagar el precio de ser totalmente incognoscible, de quedar totalmente separado del mundo natural. Y esto es lo que produce la esquizofrenia moderna de mucha gente. El que de lunes a viernes nos estemos dedicando a manipular la naturaleza mecánicamente y los sábados o domingos le recen a un Dios inescrutable, pero del cual depende su salvación. Bueno, pues yo creo que estas dos visiones son las que nos tienen donde nos tienen, es decir, haber reducido la naturaleza a puro mecanismo, y que la única solución para esto es Platón. Porque el pensamiento de Platón no permite esto, o sea, rechaza estas dos cosmovisiones, porque rechaza lo que está en la base de los dos, que es lo que podríamos llamar el reduccionismo hacia abajo, es decir, reducir todas las cosas hacia lo más pobre. Entonces paso ya, no sé cómo voy de tiempo, y de cansancio. Bueno,
Muy bien. Bueno, pues ahora voy a pasar a desarrollar lo que sería la respuesta platónica, que sería lo que necesitamos realmente quienes creamos que Platón debe dar solución al pensamiento moderno como insuficiente o como insatisfactorio. Necesitamos rebatir sus bases, sus fundamentos. Entonces yo voy a intentar rechazar con más o menos detalle, y luego si alguien quiere preguntar o puede preguntarme en otro momento, pues nos extendemos en más detalle. Voy a intentar rechazar las diferentes reducciones a las que nos somete el pensamiento moderno y por qué son una falacia, es decir, un mal razonamiento. Y eso está en Platón ya, y está también en todos aquellos filósofos actuales que tienen de alguna forma o de otra una sensibilidad platónica, también a veces aristotélica, aunque hay un punto en que Platón va a ir más allá de Aristóteles en este terreno. Por empezar por lo más bajo, pues es una falacia decir que las cosas se pueden reducir a átomos y esto. Por ejemplo, cojamos mi gato o mi libro. ¿Se pueden reducir a partículas? Hay un sentido en que sí. Esto está constituido de partículas y se puede describir a todas ellas y decir cómo interactúan y tal. Pero si hacemos solamente eso, no tenemos nada del libro. Hay un sentido en que no tenemos nada del libro. Lo primero es que no conoceríamos el libro si no lo conociéramos ya independientemente. O sea, si no tuviéramos la sensación de lo que es un libro, simplemente con que me describan no sé cuántos tropecientos millones de partículas interactuando de esta u otra forma, yo no iba a tener el concepto de libro. Y lo segundo es que muchos aspectos relevantes de este libro, yo diría que los que le hacen más libro, no se pueden describir de esa forma. Por tanto, es una falacia pensar que pasar del hecho de que se puede dar una descripción mecánica de cualquier cosa a decir que esa descripción agota esa cosa. Voy a acariciar yo a mi gato y quererle tanto si lo concibo como un montonazo de electrones, muones, y no tiene sentido. Mi gato no es eso. Es, como dicen algunos antiatomistas o holistas, como se les llama, es un todo mayor que las partes. Las partes del gato pueden cambiar, los átomos pueden ser suplidos unos por otros, lo importante es que se conserve el gato. Es una entidad macroscópica de otro nivel, entonces hay entidades, hasta dentro de la naturaleza hay entidades de otro nivel. Por tanto, cuando el médico nos intenta describir de una manera puramente química, pues está describiendo solamente un aspecto de nosotros y en muchos sentidos el más superficial y el más bajo. Un gran científico, un gran biólogo contemporáneo, Chargaff, que si no recuerdo mal fue premio Nobel de Biología, lo expresó claramente, os copio un párrafo. Cuando se les plantea a los científicos la pregunta ¿qué es la vida?, nos hablan de las reacciones o de las fórmulas en las que se refleja. Esto viene a ser más o menos como preguntarse qué es un libro y obtener esta respuesta. Lo descomponemos, analizamos el papel, miramos a qué se parecen las letras y con qué tinta se ha impreso, pero ignoramos lo que se halla verdaderamente en el libro. ¿Alguien va a poder dejar de estudiar literatura porque se conozca la composición química de las letras o se haya dado la descripción geométrica de las curvas de los grafos? Pues así de absurdo es el proyecto reduccionista en muchos casos. Un nivel, bueno, esto ya lo vio Platón, esto no se lo están inventando filósofos o descubriendo filósofos modernos, sino que todos estos razonamientos están en Platón y hay que buscarlos ahí. Y Platón en el Fedón, donde hacia el final, cuando Sócrates está haciendo lo que podríamos llamar su autobiografía intelectual, cuando está haciendo su autobiografía intelectual, Sócrates pues cuenta cómo en un momento llegó a ilusionarse con leer el libro de Anaxágoras, porque le habían dicho que Anaxágoras decía que todo lo había hecho la inteligencia, pero el chasco de Sócrates fue que cuando se puso a leer ese libro la inteligencia aparecía en la primera página, en la primera línea, y luego el resto de las explicaciones eran mecánicas. Y entonces dice Sócrates, es como si uno afirmara que Sócrates hace todo lo que hace con inteligencia y luego al intentar exponer las
las causas de lo que hago, dijera que ahora estoy aquí sentado porque mi cuerpo está formado por huesos y tendones y que hablo con vosotros porque se mueve el viento y tal. Pues no, eso no explica nada de lo que estamos percibiendo aquí, no me entretengo, pero tenía más texto. Un nivel un poquito superior y por tanto peor todavía de reduccionismo es cuando no ya es que se intente reducir unos seres naturales a otros más simples, es decir, reduccionismo hacia abajo dentro de la naturaleza, sino cuando ya se intenta reducir algo no natural como la mente a algo físico, el reduccionismo mente-cuerpo, ¿no? Más grave todavía, ¿no? Aquí realmente la falacia sigue siendo la misma. Aquí la confusión es cierto que nosotros a lo mejor podemos llegar a establecer, imaginaos que llegamos a establecer una correlación perfecta entre nuestros eventos mentales, es decir, qué pasa cuando estamos pensando, deseando algo, disfrutando de una música, y qué está pasando en nuestro cerebro. Imaginaos que establecemos esas correlaciones y que por tanto incluso somos capaces de predecir qué va a pasar en mi cerebro dentro de unos minutos. Entonces ahora supongamos que yo estoy deliberando sobre qué decisión tengo que tomar ahora, dentro de unos minutos. Y un superneurólogo que conoce ya todos los avances de la neurología me pone un escáner y me dice, pues te puedo decir que lo que vas a decidir dentro de 5 minutos, después de esta que crees tú que es una deliberación, pues va a ser P, es decir, vas a decidir lo que sea. Eso evita que yo tenga que hacer el razonamiento deliberativo para ver qué quiero realmente decidir. Es decir, de la frase voy a decidir tirarme por la ventana se reduce debo decidir tirarme por la ventana. Pues obviamente no. Lo mismo valdría, y lo veríais quizás más claro con un razonamiento. Suponed que un matemático está razonando sobre un teorema, sobre un problema matemático. Está razonando sobre un problema matemático y nos va a dar una respuesta dentro de unos cuantos minutos. Y el neurólogo, el superneurólogo, nos dice lo que va a contestar es lo que sea, X. De ahí se deduce que esa es la respuesta correcta. Es decir, preguntado de otra forma, ¿puede alguna vez la neurología aportar algo a un problema matemático, a un problema moral, a un problema estético o a cualquier tipo de problemas? Si lo pensáis un poco, creo que os daréis cuenta de que no. Puede dar la descripción de lo que ocurre correlativamente en nuestro organismo, pero no puede decir por qué eso es lo correcto musicalmente. Es decir, nunca se podrá reducir la matemática a neurología, nunca se podrá reducir la música a neurología. Se podrán dar descripciones neurológicas de qué pasa cuando algo nos parece estéticamente bueno o matemáticamente correcto, pero esos criterios matemáticos, estéticos, morales son totalmente autónomos. ¿Qué es lo que debería haber ejemplificado esta diapositiva? Pero bueno, entonces, como dice Platón, el alma, esto también lo vio Platón, el alma tiene una afinidad con la idea que no la tiene el cuerpo, puesto que el alma la mente, es capaz de comprender que 3 es impar y que eso es una verdad eterna. Entonces la mente tiene que ser como esa verdad. No me voy a entretener más. Y el último tipo de reduccionismo, el más gordo, el más grande, es el reduccionismo totalmente ontológico, según el cual pues toda la realidad es esta y no existe una realidad, otra realidad que esta, que es lo contrario a lo que dice Platón. El razonamiento platónico aquí sigue siendo lo mismo. Os lo ejemplifico con un párrafo de un gran matemático contemporáneo, Roger Penrose, que además es un platónico, como otros muchos matemáticos, porque resulta que muchos matemáticos son platónicos. En cuanto a matemáticos, no pueden ser platónicos ni no platónicos, porque el platonismo es un problema filosófico, no científico. Pero sí es curioso que bastantes matemáticos sean platónicos. ¿Por qué lo son? Pues porque ellos tienen la clara sensación de que lo que están haciendo en matemáticas no es inventar, sino descubrir. Y que lo que están descubriendo no es algo a lo que pueda darle soporte solamente una mente, sino que es algo que tiene objetividad en sí mismo. Porque si tuviera que darle soporte la mente, pues los objetos matemáticos tendrían la poca fiabilidad que pueden tener nuestras mentes, que están sujetas a equivocarse, mientras que los objetos matemáticos no están expuestos a ser de otra forma.
Y además, como dice Penrose, caeríamos, a ver si vemos este razonamiento, caeríamos en una circularidad, porque ¿quiénes dirían qué teoremas matemáticos son correctos? Sí, claro, los que estén en lo correcto, por ejemplo, los matemáticos. Pero ¿cómo sabemos quiénes son matemáticos? Para saber quiénes son matemáticos, tiene que ser que haya una medida externa a un matemático y a un no matemático para decir, este es matemático porque responde a la verdad. Por tanto, como lo expresa ahí Penrose, pues las matemáticas parecen tener realmente una solidez que va mucho más allá de lo que cualquier matemático individual es capaz de percibir. Quienes trabajan en esta disciplina sienten normalmente que son meros exploradores de un mundo que está mucho más allá de ellos mismos. Tenía un texto más largo, pero como vamos un poquito justos de tiempo, si a alguien le interesa se lo puedo proporcionar en otro momento. Os he puesto un ejemplo de Penrose, pero esto mismo, por supuesto, es lo que dice Platón muchas veces, ¿no? Cuando compara las ideas con aquellos fenómenos que nosotros percibimos. Nosotros nunca percibimos ideas con los sentidos. Yo nunca veo un círculo, veo una cosa circular. Las cosas que yo veo tienen las ideas de forma adjetiva, no sustantiva. Yo no veo lo rojo, no veo el círculo, no veo lo sólido, no veo la belleza. Veo cosas rojas, cosas circulares, cosas bellas, pero todas estas cosas que veo tienen eso como objetivo en el sentido de que podrían no tenerlo y dejarán de tenerlo, porque lo tienen de una forma contingente, mientras que en algún sitio tiene que estar lo rojo en sí mismo, ¿no? De forma no contingente. Es decir, las ideas no pueden cambiar. ¿De qué podríamos hablar si las ideas también pudiesen cambiar? Es decir, ¿cómo podría decir yo que esto es azul si la propia idea azul fuera mutable? No estaría diciendo más bien que es azul que es verde, o que es redondo, o que está vivo. Las cosas que tienen forma rectangular se pueden hacer de forma triangular, pero el cuadrado no se convierte en triángulo. Entonces queda la pregunta de qué pasa con el cuadrado, con el triángulo y con ideas mucho más importantes, como con la justicia, con la belleza. En el mundo no hay cosas más justas que otras, pero en virtud de que son justas. Si hemos rechazado todos estos reduccionismos con éxito, supongamos, entonces podemos rechazar también esa otra teoría moral que iba unida al pensamiento moderno, que era la subjetividad de los valores. Ahora, si realmente podemos reivindicar un mundo de las esencias, podemos también reivindicar un mundo de los valores, de lo justo, de lo bello y todo eso. Y entonces tenemos no solo el derecho, sino el deber de indagar ese mundo y de buscar racionalmente, juntos, en el diálogo, ese tipo de valores, y no dejarlo al arbitrio de cada sujeto como hacemos modernamente. Y yo creo que esa es la solución a nuestros problemas. Bueno, por tanto, Platón nos ofrece, frente a la desconexión entre los hechos y los valores que nos vende el pensamiento moderno, pues una conexión desde lo ontológico hasta lo moral. Esto también lo expresa en su teoría antropológica, ¿no? Como es nuestra inteligencia la que rige a nuestra voluntad y a nuestras emociones, en el caso de alguien que se domine a sí mismo, claro. Cosa que no tiene sentido en la visión moderna, donde qué me gusta hacer con mi vida es algo que no puedo ni pararme a razonar porque no es objeto de conocimiento. Entonces, ¿quién es realmente el que toma las decisiones en el individuo moderno? El individuo moderno le han hecho creer que es libre, el liberalismo, por ejemplo. El liberalismo coge una palabra muy bonita, libertad. ¿Pero qué significa libertad? El concepto que tiene el liberalismo de libertad es indeterminación. Tiene que ser que el sujeto, teniendo ante sí A o B, elija una de las dos sin que eso pudiera predecirse. ¿En base a qué lo elige? Si lo elige por algo ya no es libre. Es el sujeto moderno. Tiene que ser completamente arbitrario. Pero eso no es libertad, claro. No hay libertad donde no hay conocimiento. Y esto tiene importancia fundamental para la educación, que es probablemente lo más importante, y para Platón socialmente es lo más importante,
¿Cuál es la solución a nuestros problemas? Aunque sea larga, la solución es la educación. Si los valores, si lo que está bien o está mal, lo correcto o lo incorrecto, no es cuestión de conocimiento, no hay educación posible, hay adiestramiento. Te pueden adiestrar a hacer bien las cosas, pero porque eso sea bueno o malo, te lo impondrán por la fuerza o te lo impondrás tú a ti mismo. Hay educación si los medios tienen sentido por el fin último. Es decir, si aquello que aprendes a hacer, aquellas técnicas que aprendes a dominar, que era la crítica que le hacía continuamente Sócrates a los sofistas y que tenemos que volver a hacer, si aquellas técnicas que aprendes a manejar tienen sentido por el fin último de una vida humana. Si estás viviendo para ser otra cosa, otra especie o para nada, no tiene sentido más una educación que otra. Sin embargo, la nueva ley de educación que se acaba de aprobar pues reduce aquellas materias que nos hacían reflexionar un poco y pensar en aras de lo científico-técnico, o sea, que ahonda en el problema que tenemos. Bueno, no os canso más, tenía más rollo aquí que soltar, pero paso. Si queréis hacer algún comentario de lo que habéis leído, pues podéis escribirme al correo electrónico mío o a un blog que tengo dedicado especialmente así a la filosofía.